Daniel, capítulo 2, verso número 36. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 12 de esta serie. Tema número 12. Y se va a titular, ahora vamos a ver, el reino de bronce. Vamos a ver ahora el siguiente reino que se nombra en esta visión que Dios dio al rey Nabucodonosor y que Dios le dio la interpretación a su siervo Daniel. Vamos a ver a grandes rasgos, hermanos, un poco más. Nos va a llevar este reino nos va a llevar 2 sesiones, porque hoy vamos a ver un poco sobre la historia de este pueblo, pero vamos a ver después lo que es, en este caso, lo que se le llama la abominación desoladora. Y nos referimos a un hombre llamado Antíoco Epífanes. Vamos a ver un poco sobre este varón, que fue un hombre que estuvo en el tiempo de los Seleucos y que fue el tiempo de los Macabeos. El tiempo de los Macabeos. Entonces vamos a ver eso en la próxima sesión. Hoy vamos a ver un poco sobre qué pasó con este reino y cómo se extendió con Alejandro Magno, que fue el que extendió todo lo que se le llama el helenismo. ¿Okay? Dice ahí, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vean cómo se agrega eso con este imperio. Dominará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bien, hermanos, en el canon bíblico no tenemos libros que profundicen sobre el reino de los griegos. Tenemos libros deuterocanónicos o que no son inspirados, como el libro de los Macabeos. Y tenemos historias como de algunos historiadores como Herodoto, como este hombre, ahorita se me fue el nombre de este judío, pero fue un acontecimiento que sí podemos verificar con la historia. Los griegos, hermanos, tuvieron su esplendor máximo con Alejandro Magno, el cual no era completamente griego, era un macedonio, ¿ok? El cual en 10 años conquistó todo el mundo conocido en ese momento y llenó el mundo conocido con 3 cosas: idioma, con cultura y con economía. Ahora, podemos decir que Grecia fue un conjunto de pueblos que a medida que lucharon entre ellos fueron adquiriendo nuevos pensamientos, posturas económicas, sociales, democráticas. De ahí se dice que salió la democracia, pero había, vamos a ponerlo así, la izquierda y la derecha. La derecha eran los griegos atenienses, que tenían la democracia y tenían la forma de gobernar a través de la decisión del pueblo, aunque no era todo el pueblo. Por sí, solamente en la democracia de los griegos solamente podían votar los hombres. No podían votar las mujeres ni podían votar los esclavos. ¿Okay? Entonces, Alejandro Magno empezó a surgir después de una guerra civil llamada la Guerra del Peloponeso. De ahí surgió, yo te voy a tocar un poco más esa guerra. ¿Okay? Entonces, se dice que el tercer reino, según Daniel 2:39, va a ser un reino, o iba a ser un reino que dominaría sobre toda la tierra. La característica del tercer reino no iba a ser su esplendor como lo fue con Babilonia. La característica del tercer reino era la extensión del imperio.
¿Ok? Y hasta el día de hoy, hermanos, tenemos mucha repercusión de los griegos. Ahora, recordemos que todo el fin es Cristo, ¿eh? O sea, pasamos la historia porque tenemos que ver, hermanos, que la parte de los persas fue que regresaron a Jerusalén y empezaron a reconstruir. La parte de los griegos es la parte de una lengua. Esa es la repercusión de los griegos en el punto en el que Cristo llegó. Por eso la Biblia fue escrita la mayoría, o el Nuevo Testamento, en griego. Porque fue la parte en que Alejandro Magno empezó a adentrar, y obviamente, por decir, Pablo era un políglota. Hablaba el griego y el hebreo. Entonces, lo que trajo el griego, hermanos, fue una sola lengua en el mundo conocido. Y una lengua muy rica, lo cual era el griego. Entonces, ¿quiénes eran los griegos? Bueno, ellos se creían hijos de los dioses y dividían a los griegos en diferentes estatus de acuerdo a donde vivían. No era lo mismo un griego de Corinto a un griego de Atenas. Se dice que los mayores eran los atenienses, que eran también muchos, por decir, los griegos espartanos se dicen que eran descendientes de Hércules. De ellos mismos se creían muchas cosas, ¿ok? De esta civilización viene la democracia y la filosofía. La filosofía, ahí salió Aristóteles y otros filósofos. Además, también por decir, de los griegos tenemos los Juegos Olímpicos. También salieron de ahí, de Atenas, ¿no? Había otros juegos anteriores en Corinto, llamados los Juegos Ístmicos. También eran grandes en ese momento. Y fíjense, es interesante y vamos a empezar por acá. La civilización griega comenzó en la isla de Creta, en el año del 1200 a.C. Y adivinen quién fue enviado a esa isla. Tito. Vamos a ver ese pasaje, Tito 1:5. Tito fue enviado a la isla de Creta. Y ahí comenzaron los griegos, hermanos. Ahí comenzaron, en la isla de Creta. Vamos a ver algunas características de los griegos, hermanos, en la isla de Creta. Tenían varias características que no están tan alejadas de las civilizaciones del día de hoy. Dice ahí, versículo 5, voy a iniciar en el 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ese es el punto por el cual Pablo dejó a Tito en Creta. Y establecieses ancianos en esta ciudad, así como yo te mandé. Quiero que vean, hermanos, que parte del orden de la iglesia, porque hoy estoy escuchando que hay iglesias que no tienen pastor, y dicen, no necesitamos pastor. Pues aquí rompen este orden que está aquí. ¿A qué lo dejó en Creta? A establecer ancianos. O sea, no es solamente a un conjunto de personas y pues a ver cómo se las arreglan. No. El orden es, yo voy a discipular un conjunto de personas en una casa, y entonces vamos a discipular de tal manera que levantemos a alguien que Dios ha llamado para estar al frente. Ese es el orden que Dios ha establecido. No es un orden que alguien inventó. ¿Ok? Ya la manera de gobernar, hermanos, por eso ya se dividen ortodoxos, bautistas, muchos tipos de denominación. La mayoría de las denominaciones o esa parte tiene que ver con la forma de gobierno. La forma de gobierno que tiene la iglesia. ¿Okay? O sea, por decir, los bautistas, que nosotros somos más de ese corte, pero no por el punto de ser así de bautizar, sino el punto de gobierno. Los bautistas gobiernan aparte, o sea, por una parte hay un pastor en una congregación que tiene una autoridad arriba y el pastor dirige esa congregación, gobierna esa congregación. Esa es la manera gobernar de los bautistas. Pero por decir, si nosotros nos vamos con los ortodoxos, ellos son más de tener un comité. Varias personas, como un Sanedrín, tienen varias personas que toman ciertas decisiones en toda la congregación. Esa es la manera de gobernar de ellos, ¿ok? Entonces, aquí dejó en Creta a Tito, y vamos a ver, ahora nos adelantamos al versículo 10. Vean cómo eran los cretenses, vean cómo eran los cretenses, y ahí salieron los griegos. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión. Aquí la palabra contumaces significa rebeldes, desobedientes. Eso significaba contumaces. O sea, los griegos eran personas, según aquí este pasaje, que anteponían su pensamiento de Dios por encima de lo que Dios decía. Les decía yo a una hermana el día viernes, hermanos, hoy en día una de las cosas que se están metiendo mucho es que dicen, el pastor debe saber psicología. Te voy a decir algo, psicología cristiana no existe, ¿eh? Porque todavía estoy viendo una publicación, aprende piano cristiano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es piano cristiano? O sea, ¿cómo? Es el problema del misticismo que tenemos hoy. Todo lo conjuntamos. Entonces ya todo es cristiano si le ponemos el nombre cristiano. Hermanos, ¿hay hombres o cristianos que saben psicología? Sí, tal vez estudiaron eso. Esa fue su carrera, tienen licenciatura en psicología. ¿Hay cristianos psicólogos? Sí, sí los hay. ¿Psicología cristiana? Eso no existe. Eso no existe. Porque la psicología, el problema de la psicología es que se basa con la premisa de que el hombre es bueno. Esa es la psicología en la que se basa, que el hombre puede cambiarse a sí mismo. No, tú no puedes cambiar si no tienes a Cristo, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Esos eran los griegos, eran hombres contumaces, dice ahí, habladores de vanidades. Es decir, hablan mucho pero no dicen nada. Y hoy en día tenemos muchos de esos. ¿Ah? Se echan una cátedra en internet de 2 horas, pero al final no dijeron nada. Nunca sacaron la Biblia, nunca hablaron de Cristo y se la pasaron hablando de sus viajes, de algo que compraron en el supermercado, de algo que fueron, no sé, a comprar allí en la playa, que encontraron una concha o un renacuajo y se la pasaron hablando de eso. De una vivencia, ¿no? Que estaban ahí haciendo ejercicios en la primaria y que él iba en una bicicleta, o sea, pura fanfarronería. Habladores de vanidades. La palabra que es vana palabrería, hermanos, es que engañan a la gente con palabras huecas. Quieren convencer a los oyentes que tienen un entendimiento superior, que ellos conocen algo que ellos no conocen, y más profundo del cristianismo, y en realidad los están destruyendo, hermanos. Habladores de vanidades y engañadores. Sigue diciendo, mayormente, o sea, pone ahí punto, a los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca. Mira, Traducción Viviente dice así, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Qué significa que hay que taparles la boca? ¿Que hay que golpearlos? No. Significa que hay a veces, hermanos, que cierto argumento que tanto andan explicando a la gente, y mira, Dios me reveló esto, hay que callarlos con la palabra, decirles, mira, tu argumento es diabólico porque no se basa en Cristo, se basa en lo que tú crees. Por eso es preciso callarles la boca a algunos. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Es decir, van a las casas y que esto y que el otro, y se echan su rollo mareador de que piensan que Dios les habló. Hermanos, familias completas estaban siendo engañadas y llevadas a la ruina espiritual. Recuerden, hermanos, lo que dice Juan capítulo 10. Todo aquel que no entra por la puerta y sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. O sea, si alguien va a tu casa y para lo que va es para ponerte en contra de la autoridad de la iglesia, ese es ladrón y salteador, porque no está yendo por la puerta, sino está yendo ¿qué? Por otro lado, buscando ¿qué? Pues que le creas, que te rebeles junto a él. Entonces, como los falsos maestros contra los que Pablo advierte, hermanos, los griegos eran personas que utilizaban la letra y la lengua para engañar a los oidores, y de ahí salieron los epicúreos.
Los epicúreos eran gente muy pensante y razonante, llevaban el cuerpo a condiciones extremas. Uno de ellos, un epicúreo muy grande, Marco Aurelio. Marco Aurelio era un hombre, llamaban Marco el Sabio, porque era un epicúreo que estudiaba mucho la historia, pero un gran perseguidor de cristianos. Fíjate, la sabiduría del hombre no podía ver la grandeza de Dios, hermanos. Seguimos ahí, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, fíjate lo que dijo un hombre. Aquí profeta no quiere decir que Pablo lo reconozca, sino significa es un hombre de ellos que supuestamente habla por los dioses. Recuerden que los griegos tenían pitonisas, o sea, hombres que hablaban supuestamente por los dioses. Bueno, aquí había uno, llamado Epiménides. ¿De qué está hablando Pablo? De este hombre Epiménides. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Sabes lo que decía? Alguien que los conocía. A los cretenses. Lo voy a leer en lenguaje actual. Fue uno de sus propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. A ver, voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que todos los escritos de Epiménides son inspirados por Dios? Si Pablo aquí lo está citando. Hermanos, es como decir que ahorita yo digo un dicho que se dice aquí en el mundo para ejemplificar algo, y no quiere decir por eso que todos los dichos son de Dios. No. Lo que está haciendo aquí Pablo es ponerle diciendo a Tito: mira, Tito, tú tienes una gran labor porque los cretenses son así. Y hasta su mismo profeta, que supuestamente los dioses le hablan, lo dice que son así. ¿Qué? Los cretenses tenían la reputación de que, hermanos, eran muy mentirosos y se dedicaban a la mentira. Cuando se decía vamos a cretenciar, significaba vamos a engañar. Así como cuando se decía vamos a corintiar, significaba vamos a darle rienda suelta a la carne. Vamos a corintiar. Aquí era vamos a cretenciar. O se le llamaba el cretismo. ¿Qué significaba el cretismo? Mentirosos. Significaba. Miren, hermanos. Algunas veces hay vicios y pecados especiales que resaltan a cierta sociedad. ¿Cuál es el pecado que más resalta en la sociedad mexicana? Corrupción. Bueno, o sea, cuando alguien oye de México, lo primero que se le viene es eso, corrupción. Porque es un pecado que es algo que resalta cierta sociedad. Bueno, lo que resaltaba la sociedad de Creta era la mentira. Por decir, la ciudad de Corinto tenía la reputación de la inmoralidad. Por eso cuando alguien llegaba al puerto de Corinto sabía a qué iba. Así como por la inmoralidad de Sodoma se conoce la palabra sodomía. Porque era un pecado que ejemplificaba esa sociedad. Que significaba o significa la perversión sexual contra la naturaleza, o sea, homosexual. Entonces, en Creta tenían ese pecado. ¿Cuál? Engañar. Glotones. Y en ese engaño trataban de no trabajar. Vivir de los demás como parásitos. ¿Va? Así eran los cretenses. Y fíjate, dentro de todo eso, hermanos, surgió una iglesia. Además, donde menos pensamos que pueda surgir una congregación, ahí puede surgir. Yo no me imagino una iglesia en Las Vegas, pero hay. La iglesia, ¿cómo le dicen a Las Vegas? La ciudad del pecado. En medio del pecado, ahí surge una congregación. Puede ser que sí. Y sí. De ahí, hermanos, de Creta, surgió un imperio, el imperio griego. Y se caracterizaba por ser de muchos navíos, con los cuales vencieron al rey Jerjes de Persia en la batalla de Salamina.
Cuando surge un rey en Atenas llamado Pericles, fue el que llevó a la cúspide económica, social y territorial de Grecia, teniendo a Grecia como la capital de la cultura, la escritura, la filosofía, la democracia y la economía del imperio. Pero pronto a esto surgió una guerra civil. Eran los griegos atenienses contra los griegos espartanos. Los griegos atenienses se caracterizaban por la democracia y por los mutuos acuerdos, como hoy los vemos, ¿no? Acuerdos de paz, firmamos, toda esa parte. Pero los griegos espartanos eran más de la guerra y de la imposición a la fuerza. Y entonces se hizo la guerra civil, que como te lo dije se llamó la Guerra del Peloponeso. La guerra civil la ganó los espartanos. Ganaron la Guerra del Peloponeso. ¿Pero qué provoca la guerra civil? Miseria, pobreza, debilidad. Y mientras estaba la guerra civil, un reino en Macedonia iba creciendo de la mano de Filipo II. Filipo II, de Macedonia, que tenía muchos recursos como grano, madera y soldados. Iba creciendo y entró a Grecia. ¿Y cómo le encontró Grecia? Dividida, debilitada, con pocos soldados, con poca riqueza, y pues Macedonia era muy fuerte en ese momento. Y el sucesor de Filipo II fue Alejandro Magno, quien heredó una Grecia debilitada por esta guerra civil, y aquí comienza lo que llamamos el helenismo. Ahora vamos al siguiente pasaje. Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6. Ahí se pone otra parte de lo que es Grecia. Dice ahí: después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Una vez más, ahora en forma de bestias. Es el mismo relato, pero ahora en otra forma. Se le pone en la forma de un leopardo. Voy a decir algunas características de leopardos para que vamos a ir entendiendo a qué se refiere. Un leopardo, hermanos, es un animal que caza de noche. Y por lo regular caza a través del acecho. Es decir, no ataca de frente, sino ataca viendo cuál es el lado más débil de la presa. Y es un animal que se caracteriza por grandes velocidades, más o menos unos 60 kilómetros por hora, y saltan casi 6 metros. Se le pone a Grecia como ese animalito por la parte en que Alejandro Magno era un gran estratega militar. Cuando conquistó a los persas, él tenía la mitad del ejército persa. Pero el problema de los persas, como lo dijimos hace una sesión pasada, el problema de los persas era que eran muy numerosos, pero no ordenados. Por eso le dice, come mucha carne. O sea, ganaban batallas porque eran muchos, pero no tenían mucho orden militar. Alejandro Magno sí. Era muy ordenado y muy estratégico en cómo iba a atacar ciudades y cómo iba a conquistar a los pueblos, y así lo hizo. Teniendo la mitad del ejército persa, Alejandro Magno venció a Darío III. Y además conquistó Siria, Egipto, Palestina y territorios hasta la frontera de la India. Alejandro Magno conquistó en 10 años todo el mundo conocido. 10 años. O sea, empezó su campaña a los 20. A los 20 años comenzó. Conquistó todo a los 30 y quería conquistar más, pero su pueblo ya quería regresar a su casa. Y regresaron a su casa en Babilonia, donde murió a los 32 años. Un mes antes de cumplir los 33. Y la palabra menciona ese suceso. Hay muchas teorías, hermanos, sobre la muerte de Alejandro, ya sea por envenenamiento, una muerte de malaria. Otros dicen que sufrió pancreatitis por todo lo que él pasó.
Ahora comparemos estos dos versos. Miren, Daniel 7:4. La primera era como león, aquí hablando de Babilonia, y tenía alas de águila. ¿Cuántas alas? Pues dos, las alas de él tienen dos. Ya estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso en yesta sobre los pies y a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora vean el versículo 6. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo que tenía 4 alas. Entonces, ahora vemos aquí 4 alas. Esto nos habla de que si Nabucodonosor conquistó con presteza 2 alas, Alejandro lo sobrepasó con 4 alas. Con frecuencia, hermanos, en la Biblia se nombra el leopardo representando el acecho y la intriga. Voy a dar algunos pasajes, ahí anótalos. Jeremías 5:6 dice: por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿A qué se refiere el Señor en este pasaje? Bueno, hay que ver primeramente el contexto del libro. Jeremías le habla al reino del sur, que estaba a la espera de que Nabucodonosor llegase contra ellos por ser unos idólatras. Y lo que Dios está diciendo es que una de las cosas que empieza a pensar el ser humano cuando Dios le está hablando es cómo se puede escapar. ¿Ah? Oye, te puede pasar esto, entonces empieza a idear en su mente un plan de cómo puede evitarlo sin dejar de hacerlo. ¿Cómo puedo evitarlo sin dejar de hacerlo? Eso es lo que empezaron a pensar ellos. Por eso se les dice que el leopardo los acechará, es decir, aunque trataron de escapar por una puerta secreta en la ciudad, ahí los tomaron y el rey que trató de escapar le sacaron los ojos por tratar de escapar. Oseas 13:7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Otra vez, ¿a quién se refiere? Oseas habló al reino del norte. Recuerden que Oseas se casó con una prostituta, en señal de que Dios así había tomado al reino del norte. Y el reino del norte, así como la esposa de Oseas había sido desleal, el reino del norte había sido desleal con Dios. Por lo tanto, cuando los asirios llegaran y trataran de escapar, Dios, como un león y como un leopardo, los estaría acechando para matarlos. O sea, hermanos, nadie quiere a Dios de enemigo, No, hermanos, tener a Dios de enemigo es algo muy grave. Habacuc 1:8. Nuevamente aquí vemos otra vez este punto, ¿no? Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Otra vez, ¿a quién le habla Habacuc? Al reino del sur. Al reino del sur. Nuevamente también él es antes de Nabucodonosor. Pero Habacuc es un libro que habla con Dios, el profeta. O sea, no profetiza a nadie, sino más que nada él habla con Dios. Y él le dice que si no ve las injusticias, que si no ve la maldad, no ve la idolatría. Y Dios dice que sí la ve. Entonces le dijo a Habacuc, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque pues, el pueblo se está desenfrenando. Y Dios le dice, voy a dar un pueblo y los voy a deportar. Y sus caballos serán más ligeros que leopardos. O sea, el ejército de Nabucodonosor será un ejército que los aprisione rápidamente. Eso significa. Entonces, básicamente, el leopardo, hermanos, habla del acecho, de la rapidez con la cual Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Pero ahora vamos a ver cómo Dios habla también más de él, más adelante. Daniel capítulo 8, verso número 1. Más adelante Dios habla de él. Bueno, tenemos que conocer todo esto para ir a esta profecía, porque ¿saben por qué los satanistas ocupan machos cabríos? Por este pasaje.
que está aquí, que ahorita vamos a leer. Ellos sacan este pasaje y lo sacan fuera del contexto. Pero vamos a ver a qué se refiere. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, cual la de las bestias. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El problema de los que toman el macho cabrío, los satanistas, es que ellos toman que el carnero es Cristo por los sacrificios. A ver, hay que separar. Una cosa es el sacrificio que es prosa. Prosa significa algo literal, que así se hacía, y aquí estamos hablando no en prosa, estamos hablando en profecía, son cosas distintas, ¿ok? Es un error grave de muchos. ¿A quién se refiere el carnero? A Persia. Tenía 2 cuernos y uno era más grande que el otro. ¿Quién era? Pues los medos y los persas, y los persas eran más grandes que los medos. Hasta el mismo pasaje nos lo va a decir, sigue diciendo, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, versículo 8, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 18. Viene aquí la interpretación. Dios mismo le da la interpretación a Daniel de lo que significa lo que él vio. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, por eso es para el rey, para el tiempo del fin. ¿En qué punto es el tiempo del fin? Recuerden, hermanos, que en la Biblia hay 2 maneras de decir el fin. Una es el tiempo del fin de un tiempo determinado, y otro es el fin del siglo. Son 2 expresiones que debemos de tener muy en cuenta. Una cosa es el tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? Pues obviamente del cautiverio de su pueblo. De eso estamos hablando aquí. Del tiempo de los imperios. No estamos hablando del fin del mundo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando del fin del siglo. ¿Ve? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son, ahí vean lo que dice, ¿qué dicen? Los reyes de Media y de Persia. Ese carnero que vio, o sea, ¿se dan cuenta? Primero, Dios da una visión, así es la profecía, Dios da una visión grande, una estatua y que se puede ver de diferentes metales. Después Dios da una visión más cercana, las bestias. Y ahora da una visión más cercana, que es Media y Grecia. ¿Qué va a pasar allí? Así es la profecía, hermanos, No podemos estar inventando que pues yo creo que es esto, como ellos, ¿no? El carnero escrito porque pues así dice que sacrificaban carneros. Él lo mismo lo dice que es. Dice que ese carnero es Media y Persia. El macho cabrío es el rey. ¿Quién es el rey de Grecia? Alejandro Magno. A él se refiere, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Recuerden que Alejandro Magno era el rey de Grecia, rey de Macedonia, faraón de Egipto,
rey de Babilonia y rey de Media y de Persia, porque conquistó todo eso. Y puso o construyó una ciudad llamada Alejandría, que era donde, en honor a él mismo. En cuanto al cuerno que fue quebrado, versículo 22, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el que vamos a estudiar la siguiente sesión. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Muchos dicen, es que está hablando del anticristo. Sí y no. Sí y no. A ver, el problema es que muchos cortan esa parte de la profecía y la aplican hasta 2000, 3000 años después. Y no estamos hablando en ese momento de los últimos tiempos. Por eso le estaba diciendo que tenemos que entender que una cosa es el fin del tiempo establecido y otra cosa es el fin del siglo. Aquí estamos hablando de que después que pasa el reino de Grecia y entre esa transición entre Grecia y Roma, va a haber un hombre entendido en enigmas y un rey altivo. Significa rey altivo, era un rey que era muy soberbio. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y eso fue así porque Antíoco murió de una manera divina. Ahora, ¿quién es el rey de Grecia? Pues Alejandro Magno. Dice que fue quebrado en su mayor fuerza, es decir, en su mayor fuerza de juventud, más o menos 33 años. Ahí es la mayor fuerza de la juventud. Entonces, hermanos, muchos confunden esto con Cristo, lo cual es evidente que no es así. No se refiere a Cristo. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que ocurrió fue que se dividió el reino en 4 partes, como dice el pasaje. Alejandro no tuvo hijos. Se dice que Alejandro era bisexual, no tuvo hijos. Y entonces se dividió el reino entre sus 4 generales, que eran sus amigos de la infancia. Macedonia y Grecia fue para Antipatro. Macedonia y Grecia. Frigia y Lidia para Antíoco. Egipto, Ptolomeo. Y Tracia, Lisimaico. Así se dividió. Nos vamos a enfocar en dos aquí, que son los que más nos importan. El sur, que era Egipto, gobernado por los Ptolemaicos, y el norte, que era Siria, gobernado por los Seleucidas. En el 323 a.C. hasta el 198, en este periodo, estos 2 imperios o naciones batallaron por el poder e Israel estuvo en medio de ese conflicto. Eran como tener 5 guerras mundiales cada siglo. Y esto no fue un momento muy bueno para Israel. Entonces, Israel estaba en medio de estas guerras y esto ocasionó que los ejércitos de estos 2 imperios saquearan sus graneros, además de tomar sus animales para poder alimentar sus ejércitos. En el 198, los Seleucidas tomaron el control y se proclamaron los amos del pueblo judío. Y lo serían durante los siguientes 30 años, pero lo que lo llevó a la crisis fue que Antíoco, Epífanes, Antíoco IV, trató de capturar Egipto. Y así montó una gran campaña muy costosa presionando al pueblo judío en la esclavitud y robando dinero del templo para financiar su campaña.
Y en una buena medida, Antíoco ofendió a los judíos y en un punto dado realizó su campaña y fue que así derrotó a los ptolemaicos. Sin embargo, no conquistó Egipto. Recuerden que el último gobernante ptolemaico en Egipto fue Cleopatra. Ese fue el último gobernante de los ptolemaicos. Y esto se debió a que intervino Roma. Intervino Roma, que fue el último gran imperio, donde un senador romano le dijo que diera la vuelta y se retirara. Lo cual hizo, pero lo hizo lleno de ira. Lo cual dirigió hacia el pueblo judío y lo culpó al reino, los judíos los culpó por no haber conquistado Egipto. Y porque no lo apoyaron. Entonces Antíoco pensó, ¿cuál es el problema de este pueblo judío? Y dijo, el problema, así lo dijo él, el problema con este pueblo es su religión. Ese es el problema. Pregunta, ¿qué es lo que hoy está atacando el mundo? La religión. Antíoco. El problema de este pueblo es su religión. Es muy estrecha. Creen en un solo Dios, lo que implica una desventaja. Porque recuerden que los griegos eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Y Antíoco se dio cuenta que los judíos no, y eso era un problema. Él quería que fueran más helénicos, más abiertos, que tuvieran una mente más abierta, como todo griego. Por eso, hermano, cuando dicen, tengan la mente abierta, Cristo te va a decir, cierra la mente. O sea, no seas abierto al pecado, sea abierto a mi voz, pero no al pecado. O sea, no, yo tengo una mente abierta, yo analizo todo. ¿A base de qué? ¿De lo que crees? No, tienes que analizar todo a base de la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Entonces lo que empezó a hacer Antíoco fue quemar la Torá. Empezó a quemar la Torá. Que se comiese cerdo. Que los sacrificios fuesen no solo para su Dios, sino para los dioses griegos y por supuesto para él, porque él se creía Dios. La palabra Epífanes significa manifestación. Ese nombre Epífanes se lo puso Antíoco, que él era la manifestación de Dios. Sin embargo, a los judíos les gustaban los juegos de palabras y le pusieron por nombre Epímanes, que significa loco. Antíoco el loco le decían. Pero él se llamaba la manifestación de Zeus, él se decía Antíoco. Las cosas empeoraron y en medio de todo esto se levantó un sacerdote llamado Matatías, el cual no obedeció las órdenes del rey que se sacrificaran cerdos. El rey había ordenado que los levitas fueran reentrenados. ¿A quién están reentrenando ahora? A tus hijos. Antíoco, ¿te das cuenta cómo se repite? O sea, el punto aquí es, hermanos, que veamos lo que Antíoco hizo, porque eso se va a volver a repetir. Y se está repitiendo. ¿Qué dice? El problema del cristianismo es que tiene un solo Dios. A los católicos los podemos controlar porque tienen muchos. Pero el problema del cristianismo es que solamente tiene uno. Y eso es una desventaja porque no los podemos manipular. ¿Qué vamos a hacer? O dos cosas. O los reentrenamos con sus hijos o los matamos. ¿Qué hizo? Quemar la Torá. ¿Qué están prohibiendo? La Biblia. Antíoco. Pues es importante, hermanos, esa profecía. Esa profecía nos hace ver lo que Antíoco hizo, que va a ser parecido a lo que el anticristo va a hacer. Pero el anticristo, hermanos, no va a aparecer sin que antes aparezca, ¿qué? La apostasía, si lo dice Tesalonicenses. La apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Que una de las cosas es que va a hacer que la iglesia se va a moldar al mundo, al pensamiento del mundo, a sus costumbres, a su cultura, hermanos. Ahorita para muchos yo sé que viene una prueba difícil, ¿no? Los muertitos. Porque muchos aún piensan o creen que los muertos regresan.
No, no regresan. Bueno, pastor, no, pues yo ya sé eso. Bueno, ¿vas a disfrazar a tu hijo? ¿De qué? ¿De bruja, de diablo, de calabaza? Ah, yo no le veo nada de malo. No, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué le ves de bueno? ¿Celebrar la muerte? Si nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿por qué celebras a la muerte? Ah, es que le voy a forzar su niñez por no disfrazarlo, por eso lo vas a frustrar. ¿Te das cuenta cómo Antíoco te está reentrenando la mente? Con todo el sistema que se está levantando hoy, no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque eso se le llamaría apostasía, hermano. Se le llamaría apostasía. Deja de ser tan sentimental y razona. No es que tiene de bueno, la pregunta es, ¿en qué glorifica a Dios eso? ¿Glorificará a Dios a que a tu hija la vistas de brujita? ¿De fantasma a tu hijo? ¿De duende? ¿De brujo? Entonces, el rey ordenó que los levitas fueran reentrenados en los sacrificios griegos y pagar tributo, y Matatías no quería saber nada de ello. No quería saber nada de ello. Un día que eran instruidos y que les enseñaban a ofrecer cerdos en el altar, altares que estaban esparcidos en todo el reino de Israel, en la ciudad de Modín, un levita se ofreció como voluntario para hacer este sacrificio, que el oficial del rey les enseñaba. Matatías, de la casa de los asmoneos, reaccionó airado y mató al oficial del rey y al levita que se había puesto como voluntario. Y luego de esto, convocó a los hombres que estaban por Jehová a que se unieran a él y a sus hijos para ir en contra de los seleucos, y así comenzó la revuelta de los macabeos con un levita llamado Matatías. Quiero detenerme aquí, hermanos, por este verso. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cuál es el que lleguen al colmo? Las guerras que iba a haber entre ellos. Y ya cuando uno se estableciera en Palestina y en todo Egipto, se va a levantar uno. ¿Cuál? Antíoco. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién se refiere? Al pueblo judío. Al pueblo judío. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Qué hacía? Reentrenar a los sacerdotes, meter más sacrificios, meter más ídolos. Hermanos, por eso con la bandera de la inclusión, lo cual es una vil mentira, a muchos, ¿qué? Los está adheriendo a esta mentira. Congregaciones enteras adheriéndose a esta gran mentira de la inclusión, del no al odio, del no esto, no al otro. Pero hermanos, eso no es verdad. Lo que ellos quieren es manipular, porque lo que ellos quieren lograr es un solo gobierno. Y saben que la gente no va a ceder por sí misma, pero si les damos un motivo, una bandera, una idea que puedan seguir, se van a rendir. ¿Por qué creen que existe todo ese tipo de pensamientos? Comunismo, socialismo, el nazismo y todo ese tipo de cosas. Idealismo. Esto de la inclusión es un socialismo puro y duro. Es toda la parte de la izquierda. Hermanos, las elecciones se vienen el próximo año, Las elecciones se vienen el próximo año y muchos van a agarrar como bandera impulsar reformas contra el aborto,
contra la inclusión, matrimonios homosexuales, ¿por qué vas a votar? No te puedes decir porque, no, pues por el que me parezca más guapo, la que me parezca más, como que siento en mi corazón que esta no es tan mala. No puedes votar así, hermanos, en verdad, no puedes votar así. Hermanos, yo les invito a que ustedes investiguen. No solamente utilicen las redes sociales para ver videos de Bugs Bunny y toda la cosa. Investiguen, lean. Porque, hermanos, eso es muy importante. Porque toda esa parte, hermanos, de que si queda un gobierno de izquierda, lo que va a pasar es que se va a impulsar todo esto y como Seleuco, van a empezar a prohibir muchas cosas, como ya se está mirando. Hermanos. O sea, no crean que, no, pues Diosito tiene el control. A ver, sí, Dios tiene el control. Pero, hermanos, si tienes ese punto de decidir, no salgas con que, pues yo no voy a votar porque yo sé que no cambia nada. Pues no te quejes. Porque todos tenemos, no vamos a votar ni nada, pero nos andamos quejando de que está todo mal, de que no hacen nada, no hay cambios, quitaron esto, pero tú ni fuiste a votar. Y yo, Daniel, versículo 27, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Por qué? Pues porque la visión era terrible. Porque recuerden, hermanos, que estamos hablando del pueblo judío. Recuerden, hermanos, que después cuando veamos la visión de las 70 semanas, la visión de las 70 semanas, el motivo era que Daniel ya había leído que se había cumplido el tiempo. 70 años de cautiverio. Él ya lo había visto y se estaba llegando el tiempo y no parecía como que se moviera algo. Y entonces Dios le da la visión de las 70 semanas con respecto a qué. Ese es el problema de la traducción de esa profecía. Que la ponen para la iglesia. No está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo judío que iba a pasar hasta el punto de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué muchos no traducen bien? Ahora se los demostré. ¿Quién era el carnero? El reino de Persia. A eso estamos hablando. No, pues es que es Cristo. Y entonces por eso tienen un macho cabrío los satanistas, porque el macho cabrío, como fue hacia el carnero, ellos dicen que ese macho cabrío mató. Y ya ponen que la cruz no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de la transición que va a haber entre el reino medo-persa y el reino griego. Y que del reino griego, al dividirse en 4, va a surgir uno llamado Antíoco. De eso está hablando. Pero bueno, recuerden, hermanos, que la Biblia no es interpretación privada, o sea, no es lo que yo creo, es que por ahí me enseñaron. ¿Qué dice ahí? Retomo para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Ya se me acabó. Nuevamente voy a leer esos 3 versículos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. A pesar, ¿por qué no la entendía? Porque era algo que no había ocurrido. O nosotros ya lo entendemos porque eso ya ocurrió. Ya ocurrió, hermano. No va a ocurrir, ya ocurrió.
Ya tenemos la historia de que así fue, que aquel reino, pues dos cuernos, medos y persas, uno era más grande que el otro, y después llegó Grecia y un gran cuerno, Alejandro Magno, destruyó a todo el pueblo medo-persa, conquistó todo y en la fuerza, en sus 33, 32 años, él murió y se dividió el reino en 4, y de esos 4 salió uno, que vamos a estudiar la próxima sesión. Vamos a estudiar un poco más de Antíoco. ¿Cómo se cumple esto, hermanos? En Antíoco. Lo vamos a ver que así fue. Antíoco estaba a punto ya de destruir todo cuando enfermó de repente. Una enfermedad que hasta los mismos hechiceros de él le dijeron, esta enfermedad es de los dioses. Porque él se creía Dios y se creía intocable. Pero, hermanos, recordemos otra vez, Dios es el que tiene el poder y el dominio y lo da a quien Él quiere. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.